estado los estudios de los miércoles, pero el miércoles antipasado yo hablé de los 4 diferentes tipos de amores que hay, ¿verdad? El primero, el que todos conocen, que es el amor eros, el amor erótico, ¿verdad que sí? Que los niños, las niñas, cuando ya empiezan a desarrollar, empiezan las niñas a fijarse en los niños, ¿verdad? Y los niños empiezan a fijarse en las niñas, y las hormonas, ¿verdad que sí? Las hormonas y las testosteronas empiezan a brincar dentro del cuerpo, y si no hay una palabra sabia de parte de los padres, vas a tener un niño que todavía no ha graduado de la high school con una criatura en las manos. ¿Se da cuenta? ¿Sabía usted que el condado de Kern es el número 1 en todos los 58 condados de California, donde tenemos un montón de jovencitos, jovencitas que no gradúan de la high school y salen embarazadas? ¿Sabía usted que el condado de Kern es el número 1 en todo el estado de California y el número 3 en toda la nación con enfermedades venéreas? Es algo sorprendente lo que está pasando aquí, en este terreno, en esta tierra. Pero es importante que tú y yo edifiquemos nuestra casa sobre la roca, que seamos como el hombre prudente que dice la palabra, que edificó su casa sobre la roca, y soplaron los vientos, vino la ola, golpearon sobre aquella casa, pero dice la palabra que no cayó. Amén. Aleluya. Sí, gloria sea al Señor. Amén. Mire, hermano, a mí me tocó criar 3 mujeres, 3 hijas que el Señor me dio. Y si los que tienen varones piensan que es difícil criar varones, es más difícil criar hijas. Porque esas son las que van a traer a otros cuando se enamoren, ¿verdad que sí? Y dependiendo de lo que tú y yo le enseñemos, es lo que van a traer. ¿Me entiendes? Y yo sé que cada persona es responsable por sus propios hechos, pero tú y yo tenemos que edificar nuestra casa, tenemos que edificar nuestro matrimonio, tenemos que edificar nuestro hogar, nuestros hijos, con la palabra de Dios. Después del amor eros, sigue el amor frater, el amor fraternal que habla la palabra de Dios. El amor frater quiere decir el amor entre hermanos, ¿verdad? Los hermanos se pueden pelear, es más, se pueden hasta abrir la cabeza, y al siguiente mes se están diciendo que se aman, porque hay una sangre dentro de esas venas que los hace que se busquen, porque son hermanos. Pues la Biblia habla del amor fraternal, que para edificar la casa del Señor necesitamos cultivar el amor fraternal. El tercer tipo de amor es el amor estorges. Y el amor estorges es solamente dado dentro del pacto matrimonial. Cuando un hombre y una mujer se casan, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, se enamoran y practican un amor entre ellos que solamente Dios lo puede regular. Lo que quiero decirte, que el amor estorges, que es el amor entre una pareja que están bajo el pacto matrimonial, no copian toda la basura del mundo, porque también la Biblia habla de la sexualidad humana aprobada por Dios, no por los hombres, no por lo que diga Hollywood, no por lo que diga las películas pornográficas de Hollywood o nada por el estilo, sino lo que habla la palabra de Dios. Y muchos hogares, aunque tienen lindas casas, aunque tienen buenos carros, aunque se visten bien, el hecho de que están podridos en esa área, cuando llegan los vientos contrarios, cuando soplan los vientos contrarios, la casa se va para el suelo. ¿Por qué? Porque no había un fundamento especial en el amor agape de Dios. Conocían el eros, conocían el amor entre hermanos, conocían quizás el amor entre una pareja, pero no conocían el amor de Dios. Y el amor de Dios mejor lo describe Pablo en 1 de Corintios capítulo 13, del 1 al 13, donde dice que si tú y yo hablásemos lenguas humanas y angélicas y no tenemos amor, de nada nos vale. Será como un címbalo que retiñe, ¿verdad? Como un metal que hace ruido. Dice que aunque dieras tu cuerpo para ser quemado, si no tiene amor, de nada te sirve. Porque el amor, dice la palabra, que es sufrido, es benigno, no se goza de la justicia, mas se goza de la verdad. Todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Terminará la profecía, se acabará la esperanza, dice el apóstol al final, en el verso 13, pero el amor no acabará. El amor es lo que nos lleva al cielo, hermano. Por amor, dice San Juan 3:16,
que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Así dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y usted y yo dónde estamos? En el mundo, hermano. Usted no vive en Júpiter, ni usted vive en Marte. Usted y yo vivimos aquí en el planeta Tierra. De manera que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra original que aparece allí en San Juan 3:16 es cosmos. Y el cosmos es el mundo, todo lo que Dios creó. Dios creó todo lo que existe, todo lo que hay, Él lo hizo, dice la palabra, para su gloria, por Él, para Él y para la gloria de Él. Y dice la palabra, por amor, Él envió a su único Hijo. Mire, hermano, si le preguntamos a una mujer que ha tenido 17, 18 hijos, a ver si regala uno, a ver qué te va a decir. A ver qué te va a decir. ¿Ah? Te va a mandar a volar un cometa y bien lejos. Porque aunque haya tenido 20, aunque haya tenido 24, no te va a dar ni uno. O trate de quitarle un pollito, una gallina recién, que los pollitos han salido. A ver, trata de quitarle uno. A ver si no te va a corretar por todo el rancho dándote picotazos. Mas sin embargo, la Biblia dice que Jehová Dios entregó a su único Hijo en la cruz del Calvario, amén, para que todo aquel que en Él cree, amén, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una anécdota bien importante que nunca se me olvida, de un padre que solamente tenía un hijo, y ese fin de semana no había clase en la escuela, y su mamá le dijo al niño, a ver, vente a trabajar con tu papá. Y el papá dijo, yo me lo llevo. A ver, niño, agarra tu pelota. Vamos. El trabajo del padre era cambiar las vías del tren. Y le dijo al muchacho, aquí vas a jugar en esta área. Y aquí no te vas a mover. Y el padre se descuidó del niño. De momento escuchó el pito del tren que venía. Y cuando él tenía que hacer la decisión de cambiar las vías del tren, porque se dio cuenta que el tren que venía no era de carga. El de carga iba por unos rieles y el de persona iba por otro. Y él tenía que hacer el cambio de los rieles del tren. Y cuando él se fue a hacer su trabajo, a cambiar los rieles, se dio cuenta que en medio de la vía del tren donde iba a pasar el tren que tenía pasajeros, estaba su hijo, su único hijo, jugando con una pelota. Y él podía hacer la decisión de hacer que el tren se fuera por otro lado y se estrellara con toda la gente que tenía dentro, o le pasara por encima a su único hijo. Y ese hombre cerró los ojos, ¡pum!, y movió la palanca que cambiaba las vías del tren. Y cuando abrió los ojos, se salvaron toda la gente que estaban dentro del tren, mas su hijo quedó aplastado en las vías del tren. ¿Qué harías tú? ¿Sobre qué estás edificando tu casa? ¿Estás edificándola sobre amor? ¿O estás edificando tu casa sobre odio? ¿Sabes que hay padres que le enseñan a los hijos cómo pelear, cómo robar, cómo mentir? De verdad, hermano, cómo hacer cosas deshonestas, y después cuando los hijos están haciendo lo mismo, ellos no tienen la moral para corregir a los hijos, porque los hijos se lo han dicho en su propia cara: papá, mamá, si tú mientes, tú has hecho lo malo, lo hemos visto. Hermano, yo no podía recibir las instrucciones de mi papá, porque en la misma mesa donde partían el pan, partían la marihuana y partían la cocaína y partían otras cosas. Y mi papá, con un cigarro en las manos, decía: Ramón, no fumes, porque el día que fumes te va a dar cáncer. Con un cigarrillo en la mano. Entonces, ¿cómo nosotros padres vamos a edificar una casa dándoles malos ejemplos a nuestros hijos? ¿Con qué moral? ¿Con qué base espiritual? ¿Con qué base bíblica? A menos que no seamos guiados por el amor de Dios. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, que el amor todo lo cree, todo lo soporta, amén, todo lo espera. El amor no se goza de la injusticia. Hay gente que han escuchado de alguien que ha chocado o que ha tenido algún accidente en el trabajo, y en vez de sentirse acongojados por ellos, se gozan.
Empiezan a decir cosas, hermano. Mire, yo me di cuenta, aún dentro del pueblo de Dios, que nos hace falta mucho esta columna para edificar nuestras casas, y es la columna del amor. Finalmente, para terminar, quiero enfocar un poco en lo que dice la Biblia del ejemplo del hombre insensato, aquel que no escuchó, aquel que edificó sobre la arena. Y la razón de esta comparación es porque en el mundo actual en la cual estamos viviendo hay gente prudente y hay gente insensata. La gente insensata son los que vienen por esta calle y ven que no viene nadie y no pararon en el alto, le siguieron. Y de momento no se dieron cuenta que venía un ciclista y se lo llevaron enredado. Esas son la gente insensata. Déjenme darles una definición clara de lo que es un hombre insensato. ¿Están listos? Un hombre insensato, una persona insensata es toda aquella persona que falla en calcular, vea, que falla en calcular, que no sigue lo establecido. Yo dije cuando empecé la introducción que Dios nos ha dado instrucciones claras en la palabra de Dios, de cómo nosotros debemos establecer, edificar una casa, un matrimonio, una familia, en la base que es la palabra de Dios y la persona de Jesucristo. Un insensato es todo aquel que no sigue las especificaciones, que no obedece los principios establecidos por Dios en su palabra y después se quejan, hermano. Yo los he visto con mis propios ojos. Vean las noticias de las 5, de las 6, las 11. Hijos que han sido muertos en las pandillas, en las calles, y las cámaras de televisión le ponen la cámara en el rostro de los padres y se están quejando de que sus hijos murieron en las pandillas, murieron en las calles, murieron por vender droga. Y cuando tú los observas bien, son personas que llevan una maldición de una generación a otra. A legua se ve que ellos mismos practican y viven esa misma vida. Es importante que tú y yo seamos ejemplos para nuestros hijos. El versículo 27 del capítulo 7 que leímos señala que descendió la lluvia, vea, y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. ¿Se da cuenta? No dice lo que decía al principio de la otra. De la otra decía y no cayó. En esta, la casa del insensato dice y cayó y fue grande su ruina. ¿Por qué hay familias? ¿Por qué hay matrimonios que hoy en día no duran tanto tiempo? Porque están fundando sobre la arena, hermano. Mire, yo he hecho mucha consejería por años y aún personas ya casadas les pregunto, ¿ustedes tuvieron alguna consejería prematrimonial? Y me preguntan que con qué se come eso. No, nunca tuvieron ninguna consejería, nunca nadie. O sea, hay pastores que Dios los ayude, ¿verdad? Para que no estén haciendo ceremonia a lo loco simplemente porque le van a pagar unos cuantos dólares. Hermano, yo tengo como costumbre ya que yo no caso a ninguna pareja a menos que no tengan consejería prematrimonial. Amén. Y precisamente el mes que viene voy a casar a una pareja joven. Ella es abogada, él es ingeniero. Y la muchacha ha ido a una iglesia evangélica, el otro dice que era católico y ahorita no sabe qué cosa es. Porque la palabra de Dios está haciendo hueco en su corazón. Un día lo vamos a invitar acá. Los voy a casar el mes que viene. Un ingeniero con una abogada, mexicanos los dos. Y ahí la semilla está siendo sembrada en el corazón de ellos. Pero vea usted algo. Ahora ellos, cuando vieron la importancia de la consejería prematrimonial, no solamente enseñaron interés, hermano, sino que me dieron, pastor, ¿cuánto es? Y ahí mismo pagaron todo, hermano. Todo. Ya tienen todo pagado, hasta el hotel donde va a ser la ceremonia, ya está todo pagado. No porque sean personas fluentes, sino porque vieron la necesidad de una consejería, vieron la necesidad de fundar un matrimonio, una relación como debe de ser. Y hasta el día de hoy cada cual está con su padre, porque hoy en día no vemos casi ya eso, hermano. La mayoría de las parejas hoy en día
ya tienen hasta la casa escogida, el apartamento, ya tienen todo listo, ya están conviviendo uno con el otro. Y cuando vienen a darse cuenta que una cosa es estar de novio y otra cosa es estar casado, una cosa es estar ahí de manita yendo al cine comiendo popcorn, y la otra es ver un mes entrar, un mes salir y un mes entrar y un mes salir, y darte cuenta que no era como te la pintaron. Bienvenido a la construcción de un hogar, bienvenido a la construcción de un matrimonio, bienvenido a la realidad. Esto no es el amor erótico, esto es el amor agape el que manda, hermano. Entonces, dice la palabra que aquella casa cayó y fue grande su ruina. Una de las posibles razones es que edificaron sus relaciones en la arena y no en el sólido conocimiento de la palabra de Dios. La Biblia dice, vuelvo y hago noción de lo que dice la palabra en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si yo te puedo ver, tú me puedes ver a mí, pero ¿conoces tú lo que hay en mi corazón? ¿Conozco yo lo que hay en tus pensamientos? A lo mejor nunca lo voy a conocer, pero hay alguien que te conoce por dentro y por fuera. Hay alguien que conoce las intenciones y lo que hay en nuestros corazones. Porque hay personas que reflejan un espíritu de religiosidad, pero por dentro están podridos, hermano. No tienen nada de Dios. Y cuando soplan los vientos contrarios, cuando el río, hermano, se sale de sus contornos y empieza a caer agua sobre esa casa, se hunde. Quiero terminar con estas palabras. Amigos y hermanos en la fe, no dejemos que nos vayan a influenciar los malos ejemplos de los insensatos. Parece que las noticias son más malas noticias que buenas noticias. Parece que se escucha cosas más malas que buenas hoy en día. Pero yo te urjo, en el nombre de Cristo Jesús, en este día, no dejes influenciarte por los malos ejemplos de los insensatos, de aquellos que persisten en vivir una vida en desobediencia y sin Cristo. En esta parábola podemos señalar una vez más la pregunta crucial de este mensaje: ¿sobre qué estás edificando tu hogar o tu casa? Más que una casa, Dios desea que tú edifiques un hogar. Porque hay gente que tiene una casa bonita, bien pintada, y unas plantas hermosas, pero cuando se cierra la puerta de esa casa hermosa, bien pintada, es una guerra, hermano, adentro. Y hay gente que no tiene una casa muy bonita, pero viven en paz. Están tranquilos, comen bien, aunque no tengan grandes manjares. Se van toda la noche contentos, hermano. Se ríen de las cuentas cuando vienen, porque Dios tiene todo fríamente calculado. Pero hay gente que su preocupación todos los días es querer acaparar y es querer tener, y que los cheques que te den sean más grandes y más dinero, y nunca viven en paz. Es más, no duermen ni las 8 horas que dicen los de la biología que debemos de dormir, porque toda su mente está llena de preocupaciones, de situaciones difíciles. Ven las cuentas, los biles, como le llaman por acá, y los ven como una toalla y de playa de grande. Hermano, el que vive en paz, el que tiene a Cristo en su corazón, el que está edificando su casa, su matrimonio, su relación sobre Cristo, que es la roca, se ríe del porvenir, dice la Biblia en Proverbios, porque su vida está tranquila. Amén. Me decía un evangelista mientras viajaba conmigo, yo lo estaba entrenando, y me decía: pastor, yo siempre lo veo a usted tranquilo, y usted no tiene un trabajo secular, está en el ministerio tiempo completo, ¿cómo le hace usted? Y yo le digo: pues simplemente a mí me llegan las cuentas como te llegan a ti, a cualquier persona. Yo las recibo, le pongo el sello del correo, le pongo un sello que tiene mi nombre, mi dirección, pongo mis manos sobre su sobre y le digo: Señor, de aquí para allá son tuyos. Y duermo tranquilo, hermano.
voy a dejar que el diablo me robe la bendición por una cuentita o por una cosa difícil. Usted levante la bandera de victoria en alto. Amén. Usted diga, mi casa es una casa de Dios. Aquí alabamos a Amén. Dios y aquí Dios es el que reina. Amén. Dios desea que edifiques un hogar sobre el fundamento que es Cristo. Hay mucha gente que se esfuerza y gastan hasta lo que no tienen para poder tener una casa moderna. Quizá esté bonita y bien pintada, como digo, y muchos arreglos únicos en su estilo, pero no tienen un hogar. Hay una diferencia entre tener una casa y tener un hogar. ¿Se da cuenta? La palabra casas, oikos, hagión, una casa santa, solamente la tenemos cuando el Señor mora dentro de nosotros. Porque si el Señor mora dentro de nosotros, aunque usted vive en una choza hecha de paja como la hacían los indios de nuestra tierra, usted va a vivir en paz. Amén. Porque de qué te vale vivir en una casa moderna, llena de lujo, y que no pueda ni dormir en la noche porque no sabe cómo vas a pagar la cuenta. ¿Te das cuenta? Estás escuchando lo que dice la palabra de Dios y el consejo de este pastor, amigo suyo. Vea algo muy importante, amados hermanos. Un hogar se establece en principios sólidos y esos que están claramente establecidos en la palabra de Dios. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Aleluya.